Buenas tardes, profesor de la materia de Técnicas de Inteligencia Artificial, los compañeros Jerusalén Estrada Ruiz, Víctor Zacarías Paez y Misael Morales Ramos. Le presentamos lo que es el proyecto final relacionado con las redes neuronales, empezando cómo funcionan las redes, qué son, qué tipos hay, cómo se componen, para qué sirven y cómo se entrenan. Para empezar, una red neuronal artificial es básicamente un modelo matemático que intenta copiar cómo funciona una neurona en el cerebro. Lo que hace es tomar la información de entrada, la procesan con operaciones matemáticas y producen una salida. Entre cada neurona hay conexiones y a las conexiones se le asigna un peso. Este peso nos dice qué tan importante es la información que se le está pasando. Y lo interesante es que los pesos no son fijos, sino que se van ajustando mientras la red aprende, para mejorar las predicciones que hace. En cuanto a los tipos de redes neuronales artificiales, existen diferentes dependiendo de cómo se organizan y para qué se usan. En el primero, que es el perceptron, esta es la red más simple, ya que solamente tiene una capa de salida eh, y se usa para problemas muy básicos. La segunda, que es la multicapa, aquí se utilizan varias capas ocultas entre la entrada y la salida, lo que permite resolver problemas más complejos. La tercera es redes feed forward. Estas permiten, en estas, básicamente la información solo avanza de la entrada a la salida, sin regresos, y son muy usadas en reconocimientos de imágenes. Y la tercera es redes recurrentes. En estas sí se permiten que la información regrese a las neuronas anteriores. Por eso se usan en secuencias como lo que son las series de tiempo, de datos. Y la tercera es las redes convolucionales. Estas son especializadas para trabajar con datos o videos porque pueden detectar patrones como formas, bordes o colores. Y las 6, que son las redes de base radial, estas básicamente se basan en la distancia de un punto central. Son rápidas y se utilizan para clasificar eh, datos. La tercera son las redes generativas, en el cual se pueden crear imágenes, sonidos o textos y funcionan en dos redes. Una genera datos y la otra revisa qué tan buenos son. Ahora, tenemos que entender cómo funcionan las redes neuronales. Como se ve en la imagen, tenemos una capa de entrada, que es la que recibe los datos como tal cual. La segunda es las capas ocultas. En esta se procesan los datos. En esta última es la capa de salida, lo que da el resultado. Y bueno, cada neurona se conecta con la siguiente y cada conexión tiene su peso. Lo que hace que cada neurona eh, tiene que tomar la entrada que recibe, multiplicarla por los pesos y luego sumarla para pasar ese valor a una función llamada a la función de activación. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Lo que es tenemos una imagen porque prácticamente una red neuronal funciona como un modelo de regresión lineal. em, en el cual tenemos que son los datos de entrada, los inputs, los pesos y la activación y la salida, que es 100. Pero también tenemos que saber, entender que cómo se calcula una neurona. Bueno, cada neurona toma diferentes entradas, las multiplica por un peso, las suma por los valores y luego pues las pasa, ¿no? a lo que es la función de activación. Y en esta parte decide qué valor final se le va a enviar a la siguiente capa. Bueno, ¿qué funciones? ¿Qué son? Bueno, prácticamente tenemos que decir qué son las funciones de activación. Estas son importantes porque determinan si una neurona se activa o no y en qué valor lo manda. Bueno, tenemos diferentes tipos. Tenemos la escalón, la lineal, la sigmoidea, la gaussiana. Esta es prácticamente
tienen funciones según el tipo de problemas que se le quiera resolver. Y bueno, funciona como un interruptor y la deja pasar o no, la activa o no, dependiendo de la función. La respuesta puede ser que deja pasar el valor tal cual, o avisa la respuesta en ciertos valores, o le puede dar una curva para que los valores que tenemos se controlen. Y en cuanto a los componentes de una neurona artificial, tenemos que tiene lo que es las entradas, que no son los datos, los pesos, que nos indica qué tan importantes son los datos, la función de activación, y aquí lo que va a hacer, se decide el valor final, y la salida es a la que se le manda a la siguiente capa. Bueno, también nosotros lo que hicimos fue hacer eh, un problema de regresión en el cual tenemos capas de entrada, que en este caso recibe las variables de problema. En nuestro caso es un problema de regresión en el cual tenemos 5 características, y dado las 5 características les va a dar un resultado en el cual les va a decir la cantidad de cilindros, no, la cantidad de lo que va a recibir. Bueno, tenemos las capas ocultas, que ahí procesan la información a través de funciones no lineales, la capa de salida a la predicción final. Y durante el entrenamiento recibe datos con salidas conocidas y compara su predicción con el valor real, calcula el error y ajusta los pesos para minimizar el error. Bueno, aquí tenemos mi compañero, le voy a mostrar en el siguiente video lo que es la explicación del código, después realizar en Python. Aquí utilizamos algoritmos de entrenamientos en el cual son cruciales en una red de un RNA, porque con se ajustan los pesos de las conexiones entre las neuronas, lo que se realiza mediante algoritmos de optimización. Y bueno, en este proyecto se entrenó la misma red neuronal utilizando dos algoritmos diferentes. El primero fue el CSGD, que es un algoritmo más clásico y se basa en el cálculo del gradiente del error en cada lote de datos. Aunque puede ser más lento para converger, permite un control más fino mediante el parámetro del learning rate. Y el segundo fue el ARAM, que es un optimizador avanzado en el cual combina ventajas de ARA-Graph y RMS-Prop. Y en esta ajusta automáticamente la tasa de aprendizaje de cada parámetro, lo que hace normalmente que da buenos resultados sin necesidad de demasiada calibración. Además, que en una parte importante del aprendizaje fue el uso del TensorFlow junto a Keras. Es una herramienta moderna poderosa que nos permitió entrenar varias redes neuronales de una forma rápida, sencilla y eficiente. Y gracias a esto pudimos construir una arquitectura de modelo en pocas líneas de código y compilarlo con diferentes optimizadores de los dos algoritmos que se habían mencionado, y entrenarlo en una sola instrucción. Ahora, tenemos lo que es la etapa del preprocesamiento de datos. Este es un dataset en el cual contiene información de distintos móviles. Las variables que tenemos son las millas de galón, que es nuestra variable objetivo, los cilindros, el desplazamiento del motor, los caballos de fuerza y el peso del vehículo y la aceleración y el origen del vehículo. Aquí lo que hicimos fue la limpieza de los datos, la eliminación de los valores faltantes, la selección de valores relevantes. Aquí tenemos lo que es el procesamiento de los datos. Una vez hecho eso, hicimos lo que es la división del dataset entre entrenamiento y prueba. Y algo importante mencionar acá es que el modelo va a ser entrenado primeramente con los
datos de entrenamiento. Y ya con ello haremos la evaluación con los conjuntos de prueba, que son los que no se harán vistos para que sea un modelo que tenga datos reales y no de un sobreajuste por meter datos que no corresponden. Y bueno, en la etapa del diseño de la red neural artificial, se diseñó una red neuronal multicapa, la cual es apropiada para tareas de regresión, una estructura de capa de 5 entradas, una por variable, capa oculta, 3 neuronas con función de activación, capa de salida, una neurona con activación lineal adecuada para regresión y la función de pérdida. Y bueno, en sí el modelo lo que hace es tomar las 5 características técnicas del automóvil y tiene como objetivo predecir una variable continua, la que es el consumo del combustible. En general, envían los datos de entrada a la red neural. La información pasa por una capa oculta por activación no lineal y se produce una predicción numérica continua de salida, y la predicción se compara con el valor real y se ajustan los pesos. De ahí se repite el proceso durante 100 épocas. Y bueno, este modelo se entrenó 2 veces con distintos algoritmos para ver la optimización y evaluar cuál entrenamiento ofrecía el mejor rendimiento. Bueno, esta parte la explicará mi compañero, pero el siguiente video mi compañero explicará lo que es la parte del código hecho en Python. Hola, en esta parte del código voy a explicar el funcionamiento de nuestro código de la red neuronal artificial, el cual desarrollamos en Python usando TensorFlow y Keras. Lo primero que necesitamos importar son todas las librerías necesarias. Usamos Pandas para trabajar con los datos en forma de tabla. Zenboard lo utilizamos para cargar un conjunto de datos llamado MPG. Matplotlib se encarga de graficar los resultados. Después importamos una herramienta Scikit-learn como escalador de datos y el separador entre entrenamiento y prueba, la regresión lineal y el funcionamiento para medir el error. Finalmente importamos desde TensorFlow la función para construir una red neuronal. Vamos a empezar con nuestro primer punto, que es la carga y la preparación de los datos. Usamos el dataset de MPG, que contiene información de diferentes automóviles como el número de cilindros, deslizamiento del motor, caballos de fuerza, peso, aceleración y consumo de combustible. Eliminamos las filas con datos faltantes, renombramos la columna horsepower a HP. Seleccionamos 5 variables que creemos que afectan el rendimiento del vehículo: cilindros, deslizamiento, caballos de fuerza, peso y aceleración. La variable que queremos predecir es MPG, es decir, cuántas millas por galón puede recorrer el vehículo. Esa será nuestra salida del modelo. Aplicaremos una normalización de tipo Z con Standard Scale para que todos los valores tengan la misma escala. Esto es muy importante para que toda la red neuronal entrene de manera eficiente y no se confunda con las diferentes magnitudes entre las variables. Dividimos los datos en 2 partes, el 70% para entrenar el modelo y un 30% para ponerlo a prueba. Así podemos saber si el modelo funciona bien con los datos que nunca ha visto. En nuestra segunda parte es la función para crear la red neuronal. Creamos una red neuronal simple utilizando Setquetial, que tiene una capa de entrada de 5 variables y una capa oculta de 3 neuronas utilizando ReLU, y una capa de salida con una sola neurona y activación lineal, ya que queremos predecir un número y no solo una categoría. Bien, ahora explicaremos cómo entrenamos y comparamos los 3 modelos que utilizamos en este proyecto. Primero, entrenamos nuestra red neuronal artificial con el optimizador CGD, que significa descenso del gradiente estocástico. Esto es uno de los algoritmos más clásicos para entrenamiento de red. Lo que hace es ajustar poco a poco los pesos de la red, buscando reducir el error entre la salida predicha y el valor real. Le indica qué entrenamiento que entrene durante 100 ciclos, llamado épocas, usando los datos que predecimos antes. Al finalizar, utilizaremos el modelo para hacer predicciones sobre los datos de prueba, es decir, sobre los autos que no ha visto antes. Después calcularemos el error cuadrático medio, que nos dice qué tan bueno fueron las predicciones. Cuanto más abajo sea ese número, mejor será el modelo.
Después, repetimos el mismo proceso, pero esta vez utilizando otro optimizador llamado Adam, que es más moderno y automático. Adam adapta la forma que se ajustan los pesos y en muchos casos suele dar buenos resultados sin necesidad de calibrar mucho. Sin embargo, en este caso no logró aprender correctamente. El error que obtuvo fue muy alto y mucho más que el de CGD. Para tener un punto de comparación, también entrenamos un modelo de regresión lineal, que es una técnica más simple y tradicional. En este modelo intentamos encontrar una relación lineal entre las variables de entrada y el valor de salida. Sorprendentemente, el modelo obtuvo un resultado muy similar a la red neuronal con CGD, lo cual es muy interesante porque nos muestra que a veces para problemas no tan complejos, un modelo clásico puede funcionar igual que bien que una red neuronal. Y por último, la visualización comparativa de los tres modelos. Primero, presentamos una imagen que tendrá tres gráficas, una al lado de la otra. Cada una representa un modelo distinto: la red neuronal con CGD, la red neuronal con Adam y la regresión lineal. En cada gráfica mostrará puntos de representar los valores reales del consumo de combustible frente a los valores que el modelo predijo. También colocamos una línea diagonal que sirve como referencia. Si los puntos están más cerca de esta línea, significa que el modelo hizo buenas predicciones. Al final acomodamos bien las gráficas para que no se encimen, guardamos la imagen como archivo en la carpeta del proyecto y mostramos la pantalla para verlo directamente. Esto nos ayudará fácilmente a ver cuál modelo se acercó más y los resultados cuáles fueron correctos. Después de entrenar la red neuronal con distintos algoritmos de optimización, se analizaron los resultados obtenidos con el error cuadrático medio, MSE, como métrica de evaluación. El MSE mide la diferencia promedio entre las predicciones del modelo y los valores reales, por lo que un menor MSE indicará un mejor ajuste del modelo a los datos. Ahora, comparando los resultados obtenidos, tenemos la red neuronal SGD dio 18.16, la red neuronal Adam dio un valor de 243.39 y la regresión lineal dio un valor de 18.57. Primero vamos a analizar la red neuronal con SGD. El error cuadrático medio es de 18.16, el menor de los tres modelos probados. Esto indica que el algoritmo SGD logró ajustar bien los pesos de la red neuronal, permitiendo que las predicciones sean bastante precisas. Se comportó similar a la regresión lineal, lo que sugiere que el problema es altamente lineal, es decir, puede modelarse con una relación matemática simple entre las variables. Ahora, si analizamos la red neuronal con Adam, el error cuadrático medio es de 243.39, mucho mayor que los otros modelos. Este resultado indica que el modelo no logró aprender correctamente, probablemente por una mala configuración de la tasa de aprendizaje o a una insuficiencia en la cantidad de datos o épocas de entrenamiento. Adam es un optimizador avanzado, pero en este caso no fue efectivo, lo que sugiere que para este problema específico es necesario ajustar mejor los parámetros o incrementar las épocas de entrenamiento. Finalmente, la regresión lineal, el error cuadrático medio es de 18.57, muy cercano al de la RNA con SGD. Esto significa que una simple regresión lineal puede modelar este problema de manera efectiva y que el uso de la red neuronal no ofrece una ventaja significativa en este caso. En problemas altamente lineales, métodos más simples como la regresión pueden ser igual o más eficientes que una RNA. Ahora, de manera general, podemos decir que la red neuronal con SGD fue la mejor opción, ya que obtuvo el menor MSE. El optimizador Adam no funcionó bien en este caso, indicando que su configuración debe ajustarse. El problema es altamente lineal, lo que demuestra el rendimiento de la regresión lineal.
Una RNA bien ajustada puede igualar el desempeño de modelos tradicionales, como si el problema no requiere una estructura compleja. Métodos más simples pueden ser igual de efectivos. En conclusión, la implementación de una RNA permitió conocer cómo funcionan estas estructuras desde su diseño hasta su entrenamiento. Se verificó que la forma en la que se ajustan los pesos de la red tiene un impacto fundamental en su desempeño. El algoritmo ICGD mostró ser el más efectivo, obteniendo el menor error. El optimizador Adam no fue una buena opción para este problema, lo que demuestra que no siempre los métodos más avanzados ofrecen mejores resultados. Cada algoritmo tiene fortalezas y debilidades, dependiendo del tipo de problema y la cantidad de datos disponibles, lo que demuestra que las redes neuronales son herramientas muy poderosas, pero no siempre son la mejor opción. Si el problema es altamente lineal, métodos como la regresión pueden funcionar igual de bien con menor complejidad computacional. Sin embargo, en problemas más complejos y no lineales, las RNA pueden ofrecer una ventaja significativa sobre los métodos tradicionales.